Bueno, en el contexto del módulo de conceptos y principales patologías en la salud sexual y reproductiva, como parte del Congreso Salud Sexual y Reproductiva de lo Médico y lo Social, voy a presentar la fisiología de las hormonas sexuales en el ser humano, principalmente enfocado en los tres grandes grupos principales, que es la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Vamos a iniciar, ¿cierto?, conversando un poco respecto de la fisiología general, que hemos aprendido todos nuestros cursos básicos. Esta fisiología general, ¿cierto?, nos dice que vamos a tener un eje hipotálamo hipófisis gónada que va a secretar hormonas que participan en los procesos de desarrollo sexual, diferenciación sexual, etcétera, etcétera, que ocurren a lo largo de nuestras vidas. Este eje parte con la secreción de GnRH, u hormona liberadora de gonadotrofina, que va a actuar sobre la adenohipófisis y va a facilitar la liberación de LH y FSH, ¿ya?, como hormonas gonadotrofas, por parte de un grupo celular que se denomina gonadotrofos, ya pertenecientes a la adenohipófisis. Estas hormonas van a actuar, ¿cierto?, sobre testículos y ovarios y van a cumplir distintas funciones que regulan la funcionalidad de, tanto en el hombre como en la mujer, ¿ya? También, ¿cierto?, se muestra aquí el efecto principal que tienen estas hormonas, eh, que es cumplir su función y además, ¿cierto?, generar un efecto de retroalimentación negativa que regula la funcionalidad y la secreción del eje. La primera hormona, ¿cierto?, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, que ha tenido importantes avances en el último tiempo debido a que existe una gran cantidad de factores que regulan su secreción en las diferentes especies. Ya están formadas por un grupo de neuronas que en definitiva son dos grupos de neuronas. Un grupo de neuronas que regulan, ¿cierto?, la, la cantidad de hormonas secretada durante un pulso, ¿ya? Y el otro grupo de neuronas que regulan la pulsatilidad. Ahora, en los seres humanos, ¿cierto?, es mucho más importante la frecuencia de pulsatilidad, ¿ya? Porque la frecuencia de pulsatilidad determina, ¿cierto?, el patrón de secreción de FSH o LH. FSH normalmente se secreta cuando hay una menor frecuencia de pulsatilidad y LH se secreta cuando hay mayor frecuencia de pulsatilidad. En el caso de la concentración de la hormona, ¿cierto?, principalmente está regulada por la retroalimentación positiva que producen los esteroides gonadales, en el caso de la mujer, ¿cierto?, provocado principalmente por estrógenos. Aquí aparecen otros factores, ¿cierto?, como el estrés, el reflejo, la ovulación refleja o el ciclo circadiano, que son más bien asociados a otras especies. La ovulación refleja ocurre en felinos, la interferencia del ciclo circadiano permite distinguir entre hembras que ciclan en días cortos y hembras que ciclan en días largos, ¿ya? En el caso de la pulsatilidad, ¿cierto?, también está el periodo del año en que se genere también las feromonas, que son muy típicos de la regulación de este eje en animales. Y también, ¿cierto?, está presente la retroalimentación negativa de los esteroides gonadales, que sí son súper importantes porque generan esta pulsatilidad. También algunos cambios metabólicos pudiesen generar, ¿cierto?, cambios de pulsatilidad. Normalmente en fisiología siempre hablamos de la pulsatilidad asociada más bien a los factores inhibitorios, que son los que generan estos cambios pulsátiles, ¿ya? Bueno, en esto se muestra, ¿cierto?, que la gónada produce estrógeno, progesterona y testosterona, y esos estrógeno, progesterona y testosterona generan un efecto de feedback negativo tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo, ¿ya? Por este otro lado, ¿cierto?, se ven los cambios de pulsatilidad o los cambios de concentración de GnRH, ¿cierto?, en el periodo perinatal, su casi inexistente actividad, ¿cierto?, en la primera infancia, en el periodo peripuberal, que comienzan a aumentar su pulsatilidad, hasta la pubertad, ¿cierto?, en que aumentan sin duda su pulsatilidad. Eso en el último tiempo, ¿cierto?, ha sido asociado
a la secreción o a la presencia de hormonas como las quispeptinas y las dinorfinas, que en base a una serie de estímulos, ¿cierto? Que pueden en ellas, que son ambientales, sociales, eh, una serie de factores, ¿cierto? La pubertad, el inicio de la pubertad tiene esa particularidad que es multirregulado. Em, Pueden favorecer, ¿cierto?, el aumento en la secreción de dinorfina y quisipeptina y con ello, ¿cierto?, modular la secreción de GnRH, ¿ya? Aquí se muestran algunos factores que pueden afectar tanto la secreción de GnRH como la actividad de las neuronas que liberan dinorfina y quispeptina, ¿cierto? Como por ejemplo los estrógenos, la progesterona y la testosterona, que tienen un efecto negativo. Las enfermedades agudas o las enfermedades crónicas, ¿cierto? La interleuquina 1 se sabe que tiene un rol inhibitorio sobre la secreción de, de GnRH y quispeptinas también, ¿cierto? El estrés, ya sea provocado por estrés fisiológico, producto de una enfermedad, como el estrés fisiopatológico asociado a trastornos neuropsicológicos, eh, fármacos, ¿cierto? Como los opioides, que son clásicos inhibitorios de este mecanismo. También, ¿cierto? Eh, Factores que faciliten la síntesis de prolactina, ¿ya? Como por ejemplo los antidopaminérgicos, que generan un incremento de la secreción de prolactina, traen como consecuencia una disminución de la producción de GnRH, ya que la prolactina tiene un efecto negativo sobre la secreción de esta hormona. El metabolismo, ¿cierto? Las enfermedades metabólicas también están asociadas a disminución de la producción de GnRH. Aquí se muestra, ¿cierto?, la regulación de GnRH en dos grupos de neuronas, un grupo de neuronas asociadas, ¿cierto?, al área preóptica medial, ¿sí?, que en esta zona principalmente está presente y muy desarrollada en la mujer, pero muy poco desarrollada en el hombre, porque esta área ha sido comprometida con las neuronas quispeptinérgicas de esta área, ¿cierto?, han sido comprometidas y asociadas a la pulsatilidad GnRH para regular la secreción de LH durante el pico de LH, ¿ya? La pulsatilidad, ¿cierto?, de GnRH y LH es controlada principalmente en el núcleo arqueado y allí, ¿cierto?, actúan un grupo de hormonas inhibitorias, ¿cierto?, que son los esteroides sexuales, ya la progesterona, los estrógenos, pero actúan otras hormonas que pueden facilitar el proceso, como la insulina, la grelina y la leptina, ¿ya?, que actúan en el núcleo arqueado. Parece que el núcleo arqueado está asociado a la alimentación. Y ellas favorecen, ¿cierto?, la liberación de quispeptina, y la quispeptina, ¿cierto?, favorece la descarga de GnRH. Por eso que las enfermedades metabólicas, ¿cierto?, el grupo de enfermedades metabólicas también pueden afectar, por ejemplo, el inicio de la pubertad o pueden afectar la fertilidad. Bueno, en el caso de la testosterona, ¿cierto?, la testosterona también sigue el patrón de secreción, ¿cierto?, de GnRH, FSH y LH en el hombre, ¿cierto? Pero aquí FSH va a ir a actuar sobre las células de Sertoli. En las células de Sertoli, la FSH va a promover, ¿cierto?, la liberación de factores de diferenciación, factores de crecimiento, que van a activar los mecanismos de diferenciación y proliferación de estas células de Sertoli para que aniden y participen activamente del proceso de espermatogénesis, ¿ya? En ese proceso, ¿cierto?, la célula de Sertoli va a sintetizar la inhibina B, que va a hacer el efecto de feedback negativo con el eje, ¿ya? En el caso de la LH actúa sobre las células de Leydig, también promueve la liberación de factores de crecimiento en estas células de Leydig, ¿cierto?, como se muestra en esta figura, aquí aparece el factor transformante de crecimiento, y en ella principalmente promueve la síntesis de testosterona, que en los diferentes tejidos, como usted puede ver acá, ¿cierto?, actúa ya sea como testosterona, como dihidrotestosterona, ¿cierto?, o a veces, ¿cierto?, como estrógenos, que la conversión de testosterona a estrógeno, ¿cierto?, provocada por aromatasa en el hombre, genera una concentración de estrógeno que, si bien es menor a la de la mujer, tiene una importancia biológica grande. La dihidrotestosterona, ¿cierto?, participa, al igual que la testosterona producida en la glándula suprarrenal, los andrógenos, ¿cierto?, en el crecimiento de la próstata, en la aparición del vello facial, en la aparición del vello púbico, en el aumento de la secreción de la glándula sebácea. Durante la diferenciación intrauterina, ¿cierto?, favorecen el crecimiento del pene, del escroto, la uretra y la próstata.
La FSH tiene que ver más bien con el tamaño del testículo, que el tamaño del testículo es algo que se asocia a la aparición de la pubertad en el hombre, ¿ya? Em, pero este crece durante el periodo intrauterino, sin duda, ¿ya? Bueno, la funcionalidad de los conductos y las vesículas sexuales accesorias, ¿cierto? La glándula sexual accesoria, los mecanismos de regulación de la secreción de gonadotropina, ¿ya? El endurecimiento de las cuerdas vocales, el cambio de la voz, ¿cierto? Que es muy característico en el hombre, el desarrollo de espermatogénesis, ¿cierto? Alguna funcionalidad, ¿cierto? En la regulación del colesterol plasmático, ¿ya? El desarrollo de la masa muscular, también, ¿cierto? La aparición de la grasa abdominal, ¿ya? Y la regulación del desarrollo y el crecimiento en niños. La testosterona, ¿cierto? También actualmente se conversa mucho de los factores que disminuyen la síntesis de testosterona, ¿ya? Y en esos factores, ¿cierto? Que disminuyen la síntesis de testosterona se estudian bastante, ¿cierto? Los cambios que produce las variaciones de esta hormona en diversos tejidos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Se evalúa la funcionalidad de la testosterona en otros tejidos, ¿ya? Y en otros tejidos, por ejemplo, tiene efectos antiinflamatorios, disminuyendo, ¿cierto? La producción de citoquinas proinflamatorias principalmente. También, ¿cierto? Se ha visto su efecto antiaterosclerótico y participa, ¿cierto? De la disminución de la resistencia vascular periférica, ¿ya? Favoreciendo, ¿cierto? Este proceso. Genera cierto cambio a nivel del corazón, incrementando la contractilidad de los cardiomiocitos, incrementando la velocidad eh, de contracción ventricular, ¿ya? Y disminuyendo la fase de relajación. Allí, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de electrocardiograma genera algunos cambios, elongación de la onda T y acortamiento del intervalo QT, ¿ya? A nivel del riñón, ¿cierto? Favorece la retención de fluidos, sobreexpresa los intercambiadores de sodio y hidrogeniones y también sobreexpresa las acuaponinas 1 para favorecer la reabsorción de agua, ¿ya? A nivel del metabolismo de los lípidos, ¿cierto? Favorece el colesterol hepático y regula el colesterol principalmente. También favorece, ¿cierto? El metabolismo de los lípidos y la utilización de los lípidos como fuente energética. Entonces, muchas funciones se han asociado más a las tradicionales que nosotros conocemos de la testosterona. Bueno, aquí en esta figura, ¿cierto? En este esquema se habla de la testosterona también, ¿cierto? Vemos las quispeptinas, que favorece la síntesis de LH y que va a favorecer la síntesis de testosterona, ¿ya? Pero en este contexto se habla de qué pasa cuando existe, ¿cierto? Por ejemplo, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico en el hombre, ¿ya? Bueno, la presencia de citoquinas proinflamatorias abundantes, ¿cierto? Liberadas principalmente por el tejido adiposo, que también tiende a ser, ¿cierto? Abundante en personas que padecen este tipo de alteraciones, ¿cierto? Lleva a cambios que son importantes. Entonces, por ejemplo, la leptina genera un efecto negativo sobre la función de producción de testosterona. La leptina en exceso nunca ha sido, ¿cierto?, un factor benéfico, si bien apareció al inicio como hormona antiobesidad, ¿cierto? Los excesos de leptina generan una irregulación completa. Bueno, disminuye la liberación de quispeptina, favorece, ¿cierto?, la conversión de testosterona en estradiol al sobreexpresar las aromatasas que facilitan esa conversión. Y, ¿cierto?, los estrógenos generan un efecto inhibitorio también sobre la producción. Entonces vamos a tener más estrógenos de lo normal, aun cuando, ¿cierto?, los estrógenos son importantes en el hombre. Bueno, aumenta la producción de tejido adiposo, más leptina, también, ¿cierto?, más insulina resistencia y por lo tanto, ¿cierto?, se genera todo un círculo de situación que lleva a una disminución de la testosterona circulante y un aumento de los estrógenos, ¿ya? Bueno, para el caso de la mujer, ¿cierto? Nosotros aquí en esta figura se muestran los cambios que sufre el endometrio, ¿ya? Tanto en la fase proliferativa como en la fase secretora. Acuérdense que la fase proliferativa
¿cierto? Se denomina a la fase de crecimiento endometrial que ocurre principalmente como consecuencia de aumento de los estrógenos circulantes. Aquí está en este esquema, ¿ya? La fase secretora, ¿cierto? Se denomina así a la fase que principalmente ocurre durante la fase posterior a la ovulación, ¿cierto? Cuando ya se formó el cuerpo lúteo y empieza a sintetizar progesterona, ¿ya? En ese contexto, ¿cierto? Se visualiza en este esquema los cambios de la arquitectura o de la citoarquitectura de estos tejidos, tanto del endometrio, ya como del ecto y el endocervix, ¿cierto? Que están ubicados acá, que sufren cambios durante estas diferentes fases. Y esos cambios son inducidos por hormonas. Entonces, en la fase proliferativa, ¿cierto? Hay crecimiento, aparecen estas arterias espirales, hay cambios funcionales, ¿cierto? A nivel de las células. Y en la fase proliferativa, ¿cierto? Este tejido adquiere funcionalidad. A nivel del cervix, ¿cierto? Por ejemplo, hay cambio de la densidad del mucus, que se denomina mucus progestacional, que es un mucus mucho más denso, ¿cierto? En la fase secretora, ya que es el mucus que aparece, ¿cierto? En el cervix, ¿cierto? En la fase proliferativa. No hay cambios del epitelio, que eso ocurre en algunas especies, ¿cierto? Hay cambios del epitelio en algunas especies, en estas no hay cambios del epitelio durante la fase del epitelio del cervix, ¿cierto? Durante la fase proliferativa, el traspaso a la fase secretora, pero sí hay cambios de la densidad del mucus, ¿cierto? Que protege la pared de esta estructura, ¿ya? Aquí tenemos un ciclo menstrual típico, también esto debería ser de amplio dominio por todos los que han visto, ¿cierto? El curso de fisiología. En la fase proliferativa, ¿cierto? Tienen la síntesis de estrógenos, principalmente. Tenemos, ¿cierto? FSH y LH, que son importantes. Por eso ustedes que la pulsatilidad determina, ¿cierto? La pulsatilidad GNRH determina el pico del LH, ¿cierto? Que desencadena la ovulación. Y una vez que se origina la ovulación, ¿cierto? Se origina la fase secretora, que esta fase secretora está mediada por estrógeno y progesterona, ¿ya? Principalmente por progesterona, que de no existir gestación, ¿cierto? El cuerpo lúteo entra en un proceso de atresia lútea y se va a originar un nuevo ciclo, ¿ya? Bueno, la progesterona, ¿cierto? Tiene distintas funciones tanto en mujeres gestantes como en mujeres no gestantes. En las mujeres no gestantes genera cambios secretores en el endometrio, ¿cierto? Lo que se denomina fase lútea o fase secretora. Ya actúan directamente en el útero y generan ciertos cambios que facilitan la implantación durante esta fase lútea, ¿ya? En la gestación, ¿cierto? Tiene distintas funciones, por ejemplo, favorece la relajación del útero, regula la inmunotolerancia materna y participan, ¿cierto? Una serie de hormonas como el lactógeno placentario, como la prolactina, ¿cierto? También participan en este proceso de inmunotolerancia. Regula la irrigación del útero y mantiene la irrigación del útero y favorece el desarrollo mamario y promueve la natriuresis, que regula la presión arterial, ¿cierto? En la hembra gestante. Bueno, en el caso de las gonadotrofinas, ¿cierto? Son liberadas también aquí, vamos a repasar, ¿cierto? Esto, la GNRH estimula la adenohipófisis para producir LH y FSH, y en este caso, ¿cierto? La LH es la importante para la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, ¿ya? Actualmente, ¿cierto? Y nosotros tradicionalmente hemos conocido, ¿cierto? Los receptores intracelulares de progesterona cumpliendo estas funciones que acabamos de describir, ¿cierto? El adquirir la funcionalidad del endometrio para que facilite la implantación eh, del, del feto, ¿ya? En el caso de lo actual, ¿cierto? Que se conoce, es de esto, lo que se denomina las señales no clásicas de la progesterona, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, receptores de progesterona asociados a la membrana,
receptores de progesterona intracelulares asociados a factores de crecimiento, ¿ya? Hay una integración endocrina de las señales mecánicas, por ejemplo, las señales mecánicas producidas por la distensión y el estrés mecánico de las células, ¿cierto? Que nosotros lo podemos ver acá, ¿ya? Entonces, esto promueve, ¿cierto? Por un lado, el desarrollo o el crecimiento fetal durante la gestación, ¿cierto? La funcionalidad de las glándulas, pero también es súper importante conocerlo, los otros mecanismos asociados y que son distintos, eso es lo más importante, son vías de señalización distintas, porque actualmente, ¿cierto? Esto se asocia, por ejemplo, al desarrollo del cáncer de mama. Entonces, esto ha dado pie al desarrollo de nuevos fármacos que disminuyen, ¿cierto?, la probabilidad de reacciones adversas, que eran las que se generaban con los fármacos que inicialmente aparecieron para instaurar una terapia en las mujeres que padecen esta patología tan compleja y tan grave, ¿cierto?, para la salud pública. Los estrógenos también tienen funciones en mujeres no gestantes, ¿cierto? Generan cambios proliferativos del endometrio, ¿cierto? Favorecen el crecimiento del endometrio, el desarrollo de las glándulas y de las arterias espirales, ¿cierto? A nivel de la gestación o durante la gestación, durante el tercer trimestre, son súper importantes, de hecho son mucho más elevados que la progesterona en esa etapa. Se pueden utilizar, ¿cierto?, para medirlos y ver la viabilidad fetal. Favorecen la vascularización del útero, el crecimiento y desarrollo de la musculatura uterina, la relajación del tono visceral materno, regulación de la contracción uterina y relajación de los ligamentos pélvicos, porque lo que hacen los estrógenos es como aumentar las uniones comunicantes entre las células endometriales y favorecer la expresión de receptores para oxitocina y hormonas esteroidales que actúan, ¿cierto?, como el cortisol durante la fase del parto, ¿ya? También participa en la antivirilización del feto femenino, un aspecto que tiene alguna importancia y alguna cierta discusión respecto de actualmente si es solo esta hormona o un conjunto de hormonas que participan en ese proceso. Aquí vemos, ¿cierto?, las funciones que tienen los estrógenos en los diferentes tejidos, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, los estrógenos, por ejemplo, tienen un rol neuroprotectivo, ¿cierto?, a nivel del sistema nervioso central, controlando, ¿cierto?, la sensibilidad al dolor y la memoria, ya que es algo súper importante. También, ¿cierto?, tiene un efecto cardioprotectivo que previene, ¿cierto?, la disfunción de los cardiomiocitos y tiene un rol tanto a nivel cardíaco como a nivel vascular protector, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿cierto?, que se ha estudiado mucho. Bueno, el ovario, ¿cierto?, promueve, ¿cierto?, el desarrollo folicular y la maduración, ¿cierto?, del ovocito. A nivel óseo, ¿cierto?, regula el crecimiento óseo y previene la osteoporosis, ¿ya?, un factor importante también. A nivel del músculo esquelético, ¿cierto?, reduce el daño y la inflamación de la musculatura esquelética, ¿ya?, también siendo un factor de protección en ese contexto, ¿ya? En el caso del tejido adiposo, ¿cierto?, favorece la adipogénesis y regula el metabolismo del tejido adiposo, ¿ya? A nivel de la glándula mamaria favorece el desarrollo y el crecimiento y también está asociado, al igual que la progesterona, a algunas entidades fisiopatologías que regulan el cáncer de mama, ¿ya? Aquí también, ¿cierto?, para los estrógenos hay receptores tradicionales, pero también, ¿cierto?, actualmente se han encontrado receptores de superficie, que eso antes era impensado. Uno antes decía estrógeno, hormona esteroidal, tiene receptores dentro de la célula, pero hoy día, ¿cierto?, se han descubierto receptores de superficie. Aquí nosotros vemos las concentraciones en el hombre, vean ustedes, ¿cierto?, que son de 20 a 55 picogramos por ml, ¿ya?, durante la fase folicular, ¿cierto?, de la menstruación es de 21 a 72 picogramos, ¿ya?, mucho mayor, ¿cierto?, en la mujer, aunque no están disparadas, ¿cierto?, pero durante la fase folicular tardía, ¿cierto?,
La concentración ya es de 53 a 312 microgramos, ¿ya? Durante el pic del LH, ¿cierto? Es de 131 a 388 picogramos, o sea, mucho más elevada, ¿ya? Y después, ¿cierto? Durante la fase lútea se mantiene elevada en relación, ¿cierto?, a la fase folicular temprana, ¿ya? Ahora, miren ustedes lo que ocurre, los cambios importantes que tiene durante la menopausia, ¿cierto? Bueno, también, ¿cierto? Se menciona en esta diapositiva, bueno, y que están en esta igual, que todas las hormonas esteroidales son muy fácilmente medibles a nivel salival. Por si alguno de ustedes, ¿cierto?, se entusiasma con la investigación, existe una serie de kits que permiten medir estas hormonas esteroidales en la saliva. Para finalizar, ¿cierto?, vamos a hablar del rol que tienen los estrógenos en el mecanismos protectores de tanto cardioprotección como ateroprotección, ¿cierto?, que se documenta bastante y se habla bastante que la mujer, ¿cierto?, tiene un efecto, tiene un rol, tiene un mecanismo propio de protección durante la etapa que va entre los 30 y los 50 años, ¿cierto?, que es donde en el hombre se disparan las enfermedades cardiovasculares. Ya, y aquí se muestran, ¿cierto? Por ejemplo, se liberan o se activan vías de señalización, ya sea por receptores de superficie como por receptores intranucleares, que generan ciertos bloqueos de los mecanismos apoptóticos, de los mecanismos hipertróficos, favorecen ciertos mecanismos de defensa antioxidante y favorecen la supervivencia del cardiomiocito. A nivel de la célula vascular endotelial, ¿cierto? Promueven la vasodilatación y disminuyen los mecanismos que facilitan la inflamación y el reclutamiento de leucocitos, generando ciertos mecanismos de ateroprotección. Bueno, eso es una introducción de este módulo, ¿cierto?, dando el repaso respectivo de las principales hormonas que regulan la funcionalidad reproductiva en hombres y en mujeres. Muchas gracias.